¿Realmente conoces la verdadera historia de Jesucristo? Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las figuras más influyentes de la historia de la humanidad. Si crees que ya sabes todo sobre la vida de Jesús de Nazaret, prepárate, porque en este video vamos a ir mucho más allá de lo que se cuenta en la iglesia. Exploraremos no solo los relatos bíblicos, sino también el contexto histórico, político y cultural en el que vivió. ¿Estás listo para descubrir al Jesús que la historia y la arqueología nos revelan? Acompáñame en este viaje fascinante para entender a Jesús. Primero debemos entender el mundo en el que nació. No era un mundo pacífico, sino una tierra de conflictos y opresión. Hablamos de Judea en el siglo I, una provincia del vasto imperio romano. El pueblo judío, con una rica historia de reyes y profetas, se encontraba bajo el dominio de Roma, y eso generaba una enorme tensión. Existían diferentes grupos con visiones muy distintas de cómo debía ser su futuro. Los seducios, la élite sacerdotal, colaboraban con los romanos para mantener su poder y el orden. Los fariseos, por otro lado, eran un grupo de maestros y escribas que se enfocaban en la estricta observancia de la ley judía, la Torá. Pero también había grupos más radicales, como los celotes, que anhelaban una revuelta armada para expulsar a los romanos y restaurar el reino de Israel. En medio de todo esto, el pueblo esperaba la llegada de un Mesías, un libertador que pondría fin a la opresión, el nacimiento y los primeros años, mito o historia. La mayoría de nosotros conocemos el relato del nacimiento en un pesebre, en Belén, la estrella que guía a los Reyes Magos, y la huida a Egipto. Sin embargo, los historiadores y arqueólogos nos dan un panorama más complejo, aunque el consenso es que Jesús nació en la primera década de nuestra era. La fecha exacta sigue siendo un tema de debate. Es importante notar que muchos de estos relatos de su infancia, como el de los Reyes Magos, aparecen en los evangelios que se escribieron décadas después de su muerte. Eran tradiciones orales que buscaban demostrar su divinidad. ¿O tienen alguna base histórica? La historia y la teología debaten esta cuestión constantemente. El ministerio público y las enseñanzas revolucionarias. Jesús no irrumpe en la historia como un rey, sino como un carpintero de Nazaret que comienza su ministerio alrededor de los 30 años, después de ser bautizado por Juan el Bautista. Sus enseñanzas, aunque arraigadas en el judaísmo, fueron revolucionarias para su tiempo. En lugar de centrarse en la política, Jesús hablaba del reino de Dios y se enfocaba en la compasión, el perdón y el amor hacia el prójimo, incluso a los enemigos. Sus parábolas, historias simples con un profundo significado moral, calaron hondo en el pueblo. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano no solo promovía la bondad, sino que desafiaba las normas sociales y religiosas de la época, al presentar a un samaritano, un pueblo despreciado por los judíos, como el héroe. Jesús no solo predicaba, sino que también realizaba milagros de sanación, lo que atrajo a multitudes de seguidores. La confrontación y la crucifixión, ¿por qué tenía que morir? El creciente número de seguidores de Jesús, junto con sus enseñanzas que cuestionaban la autoridad de los fariseos y el statu quo romano, lo pusieron en el punto de mira. Su entrada triunfal a Jerusalén, donde el pueblo lo aclamaba como un rey, fue vista por las autoridades como un acto de sedición, una amenaza directa al poder de Roma y de los líderes judíos que colaboraban con ellos. Finalmente, fue arrestado, juzgado y condenado a morir en la cruz, una forma de ejecución reservada por los romanos para los criminales y traidores. Este acto no fue un simple castigo religioso, sino una declaración política para sofocar cualquier posible revuelta. La muerte de Jesús fue, en esencia, un mensaje de Roma al pueblo. Esto es lo que les pasa a quienes desafían nuestro poder. 5. La resurrección y el nacimiento de una fe global. El final de la historia de Jesús no es la cruz, sino la resurrección. Para sus seguidores, este evento lo validó como el Mesías y el Hijo de Dios, y es el pilar central del cristianismo. La creencia en la resurrección fue lo que impulsó a sus discípulos a predicar su mensaje y a fundar la Iglesia. A partir de ahí, la historia de Jesús se transforma de la de un predicador judío a la de una figura central de una nueva religión que, gracias al trabajo de sus apóstoles y de pensadores como San Pablo, ahora el apóstol Pablo, se expandiría por todo el mundo, cambiando para siempre el curso de la civilización.
Emmanuel, Dios con nosotros, no es solo un título bonito, es una promesa viva. Él está contigo en todas las situaciones, en cada oración silenciosa, en cada versículo leído con fe. La presencia de Jesús es una conexión directa con lo divino, una línea que nunca se rompe. Esta verdad es lo que nos hace recordar que, independientemente de lo que enfrentamos, ya sea en las finanzas, en las luchas espirituales o en cualquier otro aspecto, Él está presente siempre. Ahora reflexiona sobre esto. Si Jesús, el Mesías, comenzó su vida de una forma tan extraordinaria, al mismo tiempo simple, ¿qué papel crees que Dios reservó para ti en su gran plan? Y más, ¿has experimentado esa conexión divina de manera palpable en tu vida? Deja tu comentario abajo. Y vamos al siguiente paso de esta increíble jornada, donde hablaremos sobre una poderosa prefiguración del sacrificio de Cristo, el sacrificio de Isaac, Génesis 22. El sacrificio de Isaac es uno de los episodios más profundos y misteriosos de la Biblia, una clara prefiguración de lo que sucedería con Cristo siglos después. Imagina el corazón de Abraham, siendo puesto a prueba al límite cuando Dios le pidió que entregara a su único hijo Isaac en sacrificio. Esta historia ya nos trae una lección importante, la obediencia y la fe inquebrantables. Abraham, sin dudar, se preparó para sacrificar lo que más amaba, pero Dios, en su infinita misericordia, proporcionó un cordero para reemplazar a Isaac. Este gesto no fue aleatorio, apuntaba directamente al sacrificio final que ocurriría con Jesús, el verdadero Cordero de Dios. Ahora piensa. Así como Isaac llevó la madera para su propio sacrificio, Jesús llevó su cruz hasta el Calvario. Este paralelo es una imagen poderosa de la redención planeada por Dios desde el inicio. La cruz para Jesús no era solo un instrumento de muerte, sino el medio por el cual Él traería vida eterna para todos nosotros. En su obediencia total al Padre, Jesús se entregó como un sacrificio vivo. Y aquí surge una pregunta importante. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a seguir el ejemplo de obediencia y confianza de Abraham y Jesús en nuestras vidas diarias? Hay algo muy profundo en ese acto de Abraham. Cuando Dios proporciona un cordero para el sacrificio, Él nos muestra que siempre tiene un plan de redención, incluso en las situaciones más difíciles. De la misma manera, en nuestra vida, cuando enfrentamos momentos de sacrificio, ya sea espiritual, emocional o financiero, Dios ya ha preparado el camino para la solución. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a confiar y caminar en obediencia, incluso sin ver el final del camino? El sacrificio puede no ser algo fácil, pero siempre es una invitación a conectarnos más profundamente con el propósito divino para nosotros. Es interesante notar que el cordero proporcionado por Dios para Abraham es una figura que se repite en toda la historia de la salvación. Jesús es el cordero perfecto, sin mancha, que no solo nos salva de la muerte física, sino, más importante, de la muerte espiritual. La profecía y el cumplimiento de la Escritura se vuelven claros cuando miramos esta historia de Génesis con los ojos de la fe. El sacrificio de Cristo no fue un accidente o una coincidencia, fue planeado desde los primeros versículos de la Biblia para que todos pudiéramos experimentar la verdadera redención. Ahora, detente por un momento y reflexiona. ¿Hay algo en tu vida que Dios te ha pedido que entregues? Tal vez sea una actitud, un miedo o incluso algo material. Como Abraham, ¿estás dispuesto a confiar en que Dios ya ha preparado la provisión necesaria? Deja tu comentario abajo y comparte tu experiencia. En el próximo capítulo exploraremos otro símbolo poderoso de Cristo, el Cordero Pascual Éxodo 12. El Cordero Pascual sacrificado en la Pascua es una de las imágenes más fuertes y significativas del Antiguo Testamento. En el Éxodo vemos al pueblo de Israel esclavizado en Egipto, esperando la liberación prometida por Dios. Él, entonces, instruye a Moisés a pedir que cada familia sacrifique un cordero sin defecto y pase la sangre en las puertas de sus casas. Cuando el ángel de la muerte pasara, aquellas que estuvieran marcadas con la sangre serían salvadas. Esta escena no es solo sobre la liberación física del pueblo de Israel, sino una prefiguración directa de Jesús como el Cordero de Dios, cuya sangre nos salva de la muerte eterna. Lo que el pueblo de Israel experimentó esa noche de Pascua resuena con lo que sucede espiritualmente con nosotros. Así como la sangre del Cordero protegía a los israelitas, la sangre de Jesús nos protege del pecado y de la muerte espiritual. Él es el sacrificio perfecto,
hecho una vez por todas para garantizar nuestra salvación. La Pascua antigua apuntaba a esta realidad futura, donde Cristo, el verdadero Cordero Pascual, ofrecería la redención definitiva. Y eso nos lleva a una pregunta importante. ¿Ya has experimentado el poder redentor del sacrificio de Jesús en tu vida? Su sangre es la conexión divina que nos libera del peso del pecado. Además, la instrucción de Dios a los israelitas para que comieran el cordero durante la noche de liberación también tiene un simbolismo profundo. Hoy Jesús se ofrece a nosotros como el pan de la vida y estamos invitados a participar en la cena del Señor, recordando el sacrificio que Él hizo por nosotros. Cada vez que nos reunimos en comunión, celebramos no solo nuestra liberación, sino también la promesa de vida eterna. Así como los israelitas necesitaban actuar en fe al aplicar la sangre del cordero en sus puertas, nosotros también estamos llamados a actuar en fe, confiando en el poder del sacrificio de Cristo. En el contexto de la vida diaria, esta verdad tiene implicaciones profundas, cuando nos sentimos sobrecargados por el pecado o por las circunstancias. Es importante recordar que el sacrificio ya fue hecho. Jesús ya pagó el precio. Lo que nos queda es acercarnos a Él con fe, creyendo que, así como la sangre del Cordero libró a los israelitas, la sangre de Cristo sigue protegiéndonos y redimiéndonos hoy. En momentos de lucha, una buena práctica es hacer una oración simple, pidiendo que el Espíritu Santo nos recuerde la profundidad de ese sacrificio y la redención que ofrece. Entonces, ¿cómo has vivido esta verdad? El Cordero de Dios ya fue sacrificado por ti, pero has confiado en ese sacrificio. ¿Tienes alguna área en tu vida donde aún no has experimentado esa liberación? Deja tu comentario abajo y comparte tus pensamientos. A continuación, vamos a profundizar en la misión de Jesús, como el siervo sufriente. Conforme descrito en Isaías 53. El siervo sufriente, Isaías 53. Isaías 53 trae una de las descripciones más poderosas sobre la misión de Jesús, el siervo sufriente. Al leer este capítulo, es imposible no notar cómo cada detalle de su dolor y sacrificio estaba predicho hace siglos. El profeta Isaías describe al Mesías como aquel que sería traspasado por nuestras transgresiones y herido por nuestras iniquidades. Este es el retrato de un sacrificio que va mucho más allá de lo físico. Cristo sufrió espiritualmente cargando el peso de nuestros pecados, algo que ningún otro ser humano podría soportar. No se trata solo de una historia, sino del cumplimiento de la redención planeada desde el inicio. Al reflexionar sobre el sufrimiento de Jesús, podemos preguntarnos, ¿por qué alguien tan puro y sin pecado necesitaría sufrir de esa manera? La respuesta está en el amor. Un amor tan profundo que no tiene límites para lo que Cristo fue capaz de hacer para salvarnos. El sacrificio de Él no fue solo un evento histórico, sino una expresión eterna de amor. Imagina cargar el peso del pecado de toda la humanidad, desde el primero hasta el último. Esta entrega total demuestra cuánto Dios valora su creación y cuánto está dispuesto a hacer para restaurar la relación con cada uno de nosotros. Interesante notar que Isaías describe a Jesús como alguien que no abrió la boca ante sus opresores. Incluso cuando fue injustamente acusado, Él permaneció en silencio, aceptando el sufrimiento como parte del plan de redención. En nuestra vida, a menudo enfrentamos injusticias, y nuestra primera reacción puede ser defender nuestro punto de vista o retaliar. Pero el ejemplo de Cristo nos enseña algo diferente. El poder del sacrificio silencioso, de la entrega a Dios, confiando en que Él es el juez justo. Jesús sabía que su sufrimiento no sería en vano, y nosotros también debemos recordar que en nuestras luchas Dios tiene un propósito mayor. Cuando leemos Isaías 53, podemos aplicar este mensaje en nuestras propias vidas. Todos enfrentamos momentos de dolor y sufrimiento, pero esos momentos pueden acercarnos aún más a Dios. Así como Cristo cargó la cruz por nosotros, estamos llamados a cargar nuestras cruces diarias, ya sea a través de pruebas, dificultades financieras o luchas espirituales. Pero Jesús fue hasta ellos, los tocó y los curó, rompiendo barreras sociales y religiosas. Esto nos muestra que el reino de Dios es para todos, especialmente para aquellos que son rechazados o ignorados. Y nosotros, como seguidores de Cristo, estamos llamados a continuar ese ministerio de curación, alcanzando a los necesitados tanto espiritualmente como físicamente. ¿Cómo puede ser un instrumento de curación en la vida de alguien hoy?
Tal vez una palabra de aliento, una oración o un acto de bondad haga toda la diferencia. Y entonces, ¿crees que el poder de curación de Jesús todavía es real y activo en nuestros días? ¿Cómo has buscado esa restauración en tu vida? Deja tu comentario abajo. Y ahora prepárate para aprender sobre el papel de Jesús como el sumo sacerdote, aquel que intercede por nosotros en el cielo. El sumo sacerdote, Levítico 16. En el Antiguo Testamento, el papel del sumo sacerdote era de extrema importancia, especialmente en el día de la expiación, cuando él entraba en el Santo de los Santos para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Este ritual era una sombra de lo que Jesús vendría a cumplir de manera definitiva. Jesús no fue solo un sacerdote común, él se convirtió en el sumo sacerdote eterno, ofreciendo no la sangre de animales, sino su propia sangre como sacrificio para redimirnos de nuestros pecados de una vez por todas. Imagina el impacto de eso. Lo que antes requería sacrificios repetidos, ahora se resolvió mediante un único y perfecto sacrificio. La belleza de este papel de Jesús, como el sumo sacerdote, radica en el hecho de que él intercede por nosotros constantemente. A diferencia de los sacerdotes humanos, que tenían limitaciones y necesitaban también ofrecer sacrificios por sí mismos, Jesús es puro, perfecto y vive eternamente. Él está a la diestra de Dios, mediando por cada uno de nosotros. Esto significa que cuando te arrodillas en oración, no estás solo. Jesús está allí intercediendo por ti, llevando tus oraciones directamente al Padre. Esto es un consuelo inmenso para cualquier cristiano. Y aquí va una pregunta importante. ¿Ya te has detenido a pensar que el propio Jesús está orando por ti en este momento? Jesús hizo una oración específica por los futuros creyentes, es decir, por aquellos que llegarían a creer en él gracias a la predicación de los apóstoles y de sus seguidores a lo largo de la historia. Esta oración se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Es una oración conocida como la oración sacerdotal de Jesús, y la pronunció la noche de su arresto, poco antes de su crucifixión. En ella, Jesús ora primero por sí mismo, luego por sus discípulos presentes, y finalmente, extiende su ruego a todos los que habrían de creer en él en el futuro. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.